Si tienes alguna bombilla LED que no funcione, no la tires. Con ella vamos a hacer una herramienta casera que te va a sorprender. Esta es de 30 vatios. Esta otra, por ejemplo, también es 220-240 voltios, pero esta es de 13 vatios. Esto es importante saber de cuántos vatios es la bombilla. Esta es más pequeñita, pone que es de 1,2 vatios, también de el mismo voltaje. Y yo en este caso voy a utilizar esta bombilla que está rota y esta nos dice que es de 6,3 vatios, 240 voltios. Ya vemos que está toda reventada, le faltan piezas. Vamos a quitar esta tapa. Aquí podemos ver la tarjetita de los LED. Vamos a retirar esos tornillos. Vamos a soltar ahí. Soltamos ese otro tornillo. Ahora vamos a ver si sale ya esta pieza. Ya podemos soltar la tarjetita. Vamos a despegarla de ahí. A ver si sale ahí. Ahí sale ya con la tarjetita. Esta parte ya no nos hace falta. Y ahora vamos a soltar la tarjetita de los LED. Lo vamos a soltar de la tarjeta que alimenta los LED. Vamos a soltar ahí. Y esta es la tarjetita que lleva la tarjeta. Dependiendo de la bombilla que sea, puede ser la tarjeta más grande, más pequeña. Lo que tenemos que fijarnos es que tenemos que tener una entrada donde ingresa los 220-230 voltios o el voltaje que sea dependiendo del país. Y luego a la salida, aquí ya tenemos que tener un voltaje ya rectificado. Normalmente un voltaje menor ya rectificado, pero eso va a depender también del tipo de bombilla que sea. Entonces, vamos a coger un cable de alimentación, que puede ser reciclado de cualquier otra cosa, y lo vamos a conectar aquí. Aquí no importa que sea fase para un lado y neutro, es igual. Y luego, desde que tengamos hecho eso, vamos a medir a ver qué voltaje tenemos aquí a la salida. Vamos a soldar ahí. Vamos a ir a dar un poquito de calor. Bien, ya que tenemos hecho esto, ahora vamos a probar la tarjeta. Recordar que ingresan los 220-230 voltios de la red, pero aquí a la salida ya sale un voltaje en directa. Entonces, vamos a conectar a la red eléctrica. Para ello vamos a coger el tester y lo vamos a poner ahí en 200. Ya que 20 va a ser una escala muy pequeña, entonces lo dejamos ahí en 200. Ahí tenemos la tarjeta, vamos ahora a tocar. Ahí tenemos la tarjeta. Aquí tomar todas las medidas de precaución antes de manipular una tarjeta electrónica, ya que en este caso vamos a trabajar con la tensión de red, los 220-230 voltios. Y ahí tenemos 57,5 voltios, ya en directa. Vamos a cortar estas piezas. Vamos a colocar un voltímetro como este de 3 cables. Vamos a marcar ahí donde va. Vamos a echar una poquita cola. Ahora vamos a colocar el cable de alimentación. Vamos a meterlo por ahí. Ahí.
Le hacemos ahí un pequeño nudo para que no se escape. Vamos a instalar dos puntas de estas del multímetro que son recicladas de un viejo multímetro. Vamos a instalarlas. Bien, ahora el siguiente paso es de la tarjetita que retiramos de la bombilla. Aquí tenemos que fijarnos cuál es positivo y cuál es negativo. Si no viene indicado en la tarjeta, lo podéis saber con el multímetro. En este caso viene indicado aquí en el margen izquierdo positivo y aquí margen derecho negativo. Entonces, ya que sabemos esto, bien, ya que sabemos eso, ahora el siguiente paso es, vamos a conseguir dos diodos rectificadores. Yo en mi caso voy a utilizar el 1N4004, que es 1 amperio 400 voltios. De estos vamos a utilizar dos. 1N4004. Y vamos a soldar los diodos rectificadores de la siguiente manera. Vamos a dar ahí un poquito de estaño. El ánodo aquí pegado a la tarjeta y de este otro lado cátodo. Vamos a poner una funda de estas termorretráctil. Vamos a darle un poquito de calor. Ahí soldamos el otro diodo, pero al revés. En el positivo el ánodo va hacia la tarjeta y aquí en el negativo el cátodo va hacia la tarjeta. Vamos a poner ahí una fundita. Ahí le colocamos la fundita, vamos a darle un poquito de calor. Bien, ya que hicimos esto, ahora el siguiente paso es, vamos a utilizar dos resistencias de 47 ohms de 5 vatios. Yo en mi caso voy a utilizar estas dos en serie para conseguir aproximadamente 100 ohms, que es lo que necesito para esa tarjeta. En vuestro caso va a depender un poco del tipo de tarjeta. Yo estoy haciendo pruebas, me trabaja muy bien con estas dos resistencias en serie, me viene dando aproximadamente cerca de 100 ohms. Es importante que las resistencias sean de potencia, luego veremos por qué. Ahí tenemos las dos resistencias en serie, aquí nos debería de dar aproximadamente cerca de 100. Ahí tenemos 95 ohms. Recordar que la resistencia va a depender también del tipo de tarjeta que tengáis allí. Ahora vamos a soldar la alimentación. Vamos a dar un poquito de estaño aquí. Habíamos comentado que aquí no tenemos polaridad. Vamos ahora a colocar la fundita esta termorretráctil y le vamos a dar un poquito de calor. Vamos a ponerles una fundita. Vamos a meter esto por aquí. Ahí nos quedan las dos resistencias soldadas. La verdad que queda bastante curioso. Ya podemos soldar esto aquí. Ahí, lo soldamos al positivo. Ahora aquí soldamos lo que es la punta de prueba roja con este cable más finito que va para el voltímetro. Este va para el voltímetro. Vamos a pasar esta funda por ahí. Y ahora vamos a soldar lo que es la punta negra con ese otro cable negro que va también para el voltímetro. Entonces vamos a soldar. Vamos a colocar la fundita. Vamos a darle calor. Vamos a pegar aquí una pieza para que asiente mejor la tarjeta.
Y ahora vamos a soldar el voltímetro. Soldamos el negativo del voltímetro y soldamos el positivo. Vamos a poner una fundita. Y ahora aquí en el positivo también ponemos otra fundita. Ahora vamos a meter esta fundita por aquí. Metemos esta también. Vamos a apretar ahí los tornillos. Colocamos la funda. Bien, ya que tenemos hecho esto, ahora vamos a darle un poquito de calor. Bien, ya que acabamos de hacer el proyecto, ahora vamos a probarlo. Vamos a probar esta tira de LED. Vamos a encender a la red eléctrica. Vamos a probar ahí dos LED. Ahí estos dos LED dice 5,75. Ahí estos dos LED dice 5,75. Aunque lo veis parpadear es tema de la cámara, ¿eh? Si no, esto no parpadea. Pero sí que es cierto que parpadea por razón de la cámara. Vamos a probar ahí tres LED 8,63. Ahí. Aquí es importante que las resistencias sean de potencia, como había comentado, ya que os preguntaréis qué ocurre si toco las puntas. Entonces vamos a tocar las puntas y vemos que no ocurre nada. Lo que significa de que las resistencias deberían de ser de potencia, ya que en el momento que tocamos las puntas se va a comer la corriente, se la va a comer las resistencias. Vamos a probar esta tarjetita de LEDs, vamos a probarla. Vamos a probar un LED solo. Hay 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a probar esta otra. La verdad que la herramienta trabaja muy bien. Y nos va indicando en todo momento el voltaje de lo que estamos midiendo en ese momento. Ahí nos marca 36,1. Ahí, 36,1. Vamos a probar esta tira RGB. El positivo lo tenemos que poner ahí donde pone 12 voltios y luego tenemos azul, rojo y verde. Vamos a probar. Ahí tenemos el verde, el rojo y el azul, trabajando correctamente. En el azul tenemos 17,5 voltios, en el rojo 21,5 y en el verde 17,8. Vamos a probar ese aro de luz. Ahí lo tienes. La verdad que es una herramienta muy versátil y muy fácil de hacer. Básicamente tenéis que usar los circuitos que traen las bombillas LED. Y por último vamos a probar esta bombilla LED. Esta está desconectada de la red eléctrica y tiene un motorcillo que hace girar este pivote. Ahí trabaja correctamente, incluso también trabaja el motorcillo. Vamos a ponerlo ahí para que se vea mejor. Ahí se puede escuchar también el motorcillo. Así que chicos, si te gustó el vídeo, manita arriba, like, compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribirse al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga chicos, chao.